Un saludo, muchas gracias por su atención y voy a dar comienzo a mis explicaciones dedicadas al manuscrito anónimo 1351 de la Biblioteca Nacional. Bien, voy a partir de una pequeña descripción del ejemplar. Es un volumen en folio encuadernado en pergamino verde con hierros dorados, con cifra del duque de Uceda. De hecho, perteneció a este noble, tanto lo sabemos tanto por la encuadernación como por la presencia de este volumen en los inventarios. Después pasó a formar parte de la biblioteca de Felipe V para terminar en los fondos de la Biblioteca Nacional. Presenta dos tipos de letra principales, una letra gótica cursiva más formal y luego una, la que tienen aquí en la pantalla, una letra cursiva más pequeña y más apresurada de tipo procesal. Asimismo, cuenta con iniciales en negro y en rojo, además de epígrafes y calderones en rojo. Hay distintas foliaciones modernas que indican saltos en la ordenación de los folios, además como algunos restos de las asignaturas de los cuadernillos. También tenemos notas marginales de diferentes manos, como pueden ver aquí en correcciones y en notas en los márgenes, y además de toda clase de correcciones, saltos y lagunas. Hay dibujos a plumas de motivos heráldicos, como este que tienen aquí en pantalla, en los márgenes, y una representación de San Pedro. Asimismo, por distintas referencias que se hacen en el texto del manuscrito, podemos datarlo entre 1519 y 1521. Por último, de la parte histórica dedicada a los reyes de España, que va a ser la protagonista de esta comunicación, hay una copia que se conserva en Estocolmo. Bien, se trata el manuscrito anónimo de un ejemplar, digamos, de trabajo, de un material en curso. Podemos verlo tanto por lo que he mencionado de esas lagunas, de esas correcciones. Aquí hay un ejemplo muy claro. Vemos aquí el verso de un folio y el recto de otro que le sigue. Y podemos observar cómo aquí hay una serie de correcciones, de añadidos, tachaduras, y aquí encontramos la versión en limpio de esto ya con estos añadidos incluidos en el texto. Asimismo podemos ver cómo la inicial en rojo es de una factura más sencilla y menor que esta más lujosa. Bueno, sobre los contenidos, incluso a qué pertenecería este manuscrito anónimo, pues tenemos que tener en cuenta que deberíamos considerarlo en relación con otro ejemplar anónimo que esta vez se conserva en la Real Academia de la Historia. Es un manuscrito procedente de la colección de Luis de Salazar y Castro, aquí tienen en pantalla el Libris, y por distintas referencias sabemos que se compuso en 1520, lo cual cuadra con el manuscrito de la Biblioteca Nacional, además de por que están copiados por la misma mano. Se trata de un texto incompleto dedicado a distintos varones ilustres del medievo, como por ejemplo Cid o Fernández González, y además a las principales casas nobiliarias españolas. Tanto por la letra como por distintas referencias, podríamos considerar que son materiales destinados a un mismo proyecto común, más amplio, que constaría de tres grandes partes, tres libros. Esta clasificación obedece tanto a referencias que se hacen en el texto como a los epígrafes conservados. Así, habría una primera gran parte dedicada a la historia de los reyes de España, un segundo libro dividido en dos partes, donde faltaría la primera. Aquí tenemos el comienzo del manuscrito de la Real Academia de la Historia y cómo indica que comienza la segunda parte de este segundo libro. Contaríamos, no, conoceríamos la primera parte, aunque tratándose de un libro de linajes, posiblemente sería una parte más general, hablando de linajes no españoles sino extranjeros y también hablando un poco de la conformación de los blasones de armas. Y por último, habría una tercera parte geográfica dedicada a los territorios y localidades españolas que se conserva en el otro manuscrito, en el de la Biblioteca Nacional. Es el que está escrito con esa letra más pequeña y cursiva. Aquí, de hecho, aquí sería parte de ese tercer libro. Y por los epígrafes
sabemos que contaría con dos partes. Una primera más general, muy incompleta, y luego un repaso por las principales ciudades. Bueno, sobre el libro dedicado a los reyes de España, podríamos dividirlo en cuatro partes. Hay una primera parte principal que habla de los reyes primitivos españoles desde Túbal hasta Medón. Se trata de una parte incompleta. Vemos aquí, este es el comienzo del manuscrito de la Biblioteca Nacional. Vemos que esta es la foliación más moderna, 1, pero aquí hay un 21 que indica que hay un salto. Además, si vamos al epígrafe, capítulo tercero de Túbal, rey primero de las Españas. Posiblemente esos dos capítulos estarían dedicados a generalidades, incluso tendrían que ver con lo dicho por la principal fuente de esta parte, que es los comentarios de Annio de Viterbo. Este autor italiano escribió una genealogía de reyes primitivos basado en puras mistificaciones, en lo dicho por unos cronistas apócrifos como el Caldeo Veroso, en el cual serían de un texto que serviría para justificar la antigüedad de la monarquía hispánica basada en una serie de antecedentes legendarios. El autor anónimo prácticamente en esta sección del texto casi hace una traducción de lo dicho de Viterbo, hay muchas partes copiadas tal cual a las que se le añaden distintos datos. Por ejemplo, para conectar esta parte con la historia universal, el autor anónimo añade una serie de informaciones extraídas del suplemento de las crónicas de Juan Jacobo Felipe de Pérgamo. Asimismo, vemos algunos datos que proceden del epítome de Justino, por ejemplo, al hablar de la legendaria infancia del supuesto rey Abides, encontramos una traslación directa de esta fuente. Luego hay dos partes más incompletas y breves, que serían las dedicadas tanto a las invasiones de los cartagineses como a los emperadores romanos, así como a los reyes godos. Vemos distintos saltos, partes que están muy incompletas y podemos decir que la fuente principal, aunque también aparece Bérgamo, Tito Livio, sería la historia abreviada de España de Diego de Valera. Este autor hace un resumen de la historia de España basada en fuentes relacionadas con la tradición historiográfica alfonsí y para el autor anónimo sería como el esqueleto que articula toda la obra donde va, le sirve para ir rellenando de aquí y allá y sobre todo para ordenarla. Bien, luego hay una última gran parte, más destacada, dedicada a los reyes de España desde Pelayo hasta Fernando I y Juana de Castilla. Aquí, aparte de traer a colación lo dicho por Diego de Valera, encontramos distintas fuentes, también nuevos detalles sacados del suplemento de Bérgamo. Es interesante el uso de una novela histórica como es la Crónica Sarracina de Pedro de Corral. Cuando se habla de los Trastámara vemos datos extraídos de las obras de Pérez de Guzmán o al tratar asuntos como milagros o anécdotas relacionadas con los reyes más curiosas, pues el autor echa mano del Valerio de las Historias de Rodríguez de Almeda. Vamos a detenernos un poco en uno de los discursos relativos a los reyes más quizá novedosos y cuidados, que sería el relato dedicado a Don Pelayo. Aquí hay una compilación también de fuentes, como en todo el manuscrito, pero con unas soluciones más curiosas que lo diferencian de otros textos parecidos de la época. Para empezar, es uno de los reyes con un tratamiento mucho más amplio y digresivo. De hecho, el propio autor lo indica y se disculpa por ello, porque sirve para sostener dos ideas principales que articulan toda la obra, que forman parte del ideario con el que está escrito este manuscrito. Por un lado, esa idea de la sucesión de los reyes desde los más antiguos, pero con la importancia concedida a Pelayo como rey restaurador de España, en el cual, como indica, se llamó rey de las Españas, no solo de León o de Asturias, y luego que el manuscrito anónimo parte de una tradición apócrifa atribuida a Lucas de Tuy, según la cual don Pelayo sería el que instauró la primogenitura nática en la dinastía de los reyes españoles que habría continuado hasta el presente del autor del manuscrito. Claro, para conformar este discurso lo que hace Oviedo es
partir de la Crónica de Aragón de Bagaz, creando un Pelayo que es una especie de puzzle de eh, hechos y dichos de una serie de reyes aragoneses. Por ejemplo, hay dos grandes parlamentos de Pelayo en los cuales anuncia su compromiso como rey y además de su lealtad a esos nobles que le han elegido, que proceden de dos parlamentos extensos creados por Bagaz y atribuidos respectivamente a los reyes Garci Jiménez y a Garci Íñigo. Asimismo, sin casi solución de continuidad después de esos parlamentos y alguna referencia vaga a ciertas refriegas y victorias contra los musulmanes, pues se escribe la muerte de Pelayo y sus funerales, que están extraídas directamente de las exequias de Ramiro I de Aragón redactadas por Bagaz. Sobre todo le interesa porque tiene también cierto tono milagrero y, como pueden ver en pantalla, la operación del autor del manuscrito anónimo para apropiarse de sus fuentes es tan sencilla como, por ejemplo, en este caso, cambiar San Juan de la Peña por Covadonga. De hecho, claro, sí, podemos decir que es incluso un poco burda porque generalmente la tradición historiográfica conocida en esta época, pues sí, hablaban de los restos de Pelayo trasladados a Covadonga, pero ya en tiempos de Alfonso X, pero siempre se habla de un enterramiento en Cangas. En cambio aquí eh, añade directamente Covadonga, ¿no?, para resignificar lo dicho en su momento en la crónica de Aragón. Y esta parte se cierra con una también extensa digresión sobre las armas en el sentido heráldico del reino de León y de don Pelayo, en el que se nota la influencia de la crónica sarracina. Se trata de una especie de protonovela histórica que imagina de un modo muy ficticio hechos relativos al reinado de don Rodrigo y de Pelayo, y en el cual en un momento dado se cuenta que en la batalla de Covadonga le fue entregado por unos seres divinos, unos ángeles, a Pelayo un escudo, un escudo que contenía unas letras en letras caldeas que decían Jesús. Eh, el cronista anónimo asume esta tradición novelesca porque le interesa, ¿no?, hablar de la importancia de Pelayo también en ese terreno de la heráldica con este dato vinculado con lo milagroso. Bueno, estas referencias precisamente a la crónica sarracina, a Valera, las ideas, nos hacen pensar en que quizá es un texto que podríamos relacionar muy bien con otro, con elementos muy semejantes, como es el Catálogo Real de Gonzalo Fernández de Oviedo, terminado en 1532, que trata, en esta primera parte, había una segunda parte que nunca se llegó a concluir, o por lo menos no la poseemos, que trataría desde esos reyes míticos, desde Túbal hasta Juan II. Está creado en un contexto muy similar, con unas ideas y fuentes muy parecidos, lo cual los lleva a relacionarlos. Por, por ese motivo vamos a plantear a continuación la siguiente hipótesis. El manuscrito anónimo de la Biblioteca Nacional y por extensión el de la Real Academia de la Historia formarían parte de una primera versión de ese plan de Oviedo para tratar los reyes de España. Más adelante, vamos a ver como unos 10 años, el cronista retomaría ese proyecto, con lo cual lo que haría es reordenarlo, añadirle fuentes nuevas más prestigiosas, hay muchas referencias a la historia alfonsí, y además esos personajes ilustres como Bernardo del Carpio o el Cid se extraerían de la parte dedicada a los linajes de España y se integrarían en los distintos reinados de la época que corresponde a esos personajes. Vamos a traer a colación, a falta de pruebas documentales verdaderamente sólidas y definitivas, una serie de indicios para defender esta teoría. En primer lugar, poseemos una carta de 1518 de Lope de Conchillos, en el cual menciona que Fernández de Oviedo le había prometido enviarle una genealogía de los reyes de España en la que estaba trabajando en ese momento. Bien, autores como Nieto Soria o Romano de Toesen han hablado precisamente del proceso de redacción
del Catálogo Real de Oviedo y consideran que entre 1516, 17 y 1523 precisamente Oviedo estaría trabajando en esas genealogías, en esa versión primitiva de su crónica de los reyes de España, y llegando hasta aproximadamente los reyes católicos. Además, aunque esto es más accesorio, no es definitivo, pero también es verdad que el manuscrito anónimo habla de genealogías de los reyes. Luego ya Oviedo en el texto de 1532 va a hablar de su real catálogo, pero aquí encontramos ese mismo término de genealogías. Además, Oviedo, como el autor anónimo, se interesa por la genealogía, por la heráldica y por los linajes nobiliarios. Y bueno, Oviedo fue un experto en el asunto, posiblemente de joven fue rey de armas y además compuso obras relacionadas con ese tema. Además, en el catálogo real indica precisamente que está trabajando en un libro general de linajes e armas de España. Por otra parte, tenemos una serie de coincidencias textuales y de elección de las fuentes, además para hablar de los mismos temas. Por ejemplo, en ambos casos, la versión de la historia de España de Diego de Valera articula todo el texto, le da una estructura y una serie de contenidos, los dos libros. Asimismo, en la parte de los reyes primitivos también encontramos una traslación casi a la letra de los comentarios de Viterbo, quizá un poco más concentrada, hay menos datos relacionados con la historia universal, pero que también en esos casos proceden del suplemento de Bérgamo, además que hay añadidos semejantes. Por ejemplo, hallamos en el reinado de Abides esa misma digresión, ese excurso extraído de Justino sobre la infancia legendaria de ese monarca. Es muy importante para Oviedo la crónica sarracina de Pedro de Corral para construir esa imagen legendaria del rey Pelayo. También Oviedo considera necesario extenderse mucho más en este monarca. De hecho, también encontramos una justificación al respecto. Y aunque es verdad, es cierto que la narración de Oviedo sobre Pelayo es, por decirlo así, más canónica, no vemos esos discursos de la crónica de Aragón y sí que aparece con mayor extensión la batalla de Covadonga, pero al final hallamos exactamente una digresión muy semejante sobre las armas del reino de León y de Pelayo con el, la narración del supuesto milagro de la entrega en Covadonga de un escudo con las letras de Jesús en caldeo. De hecho, ese hecho es tan importante para el cronista que en el epílogo real, en otra obra de Oviedo, va a aparecer, incluso tanto en el catálogo como en el epílogo, Oviedo va a dibujar, por cierto, sería otro punto en común. También encontramos dibujos, Oviedo fue un gran dibujante, además muy interesado en dibujar motivos heráldicos. Pero luego estos dos, tanto el autor anónimo como Vido, van a coincidir en tirar de fuentes muy semejantes para los mismos hechos. Por ejemplo, para hablar de ciertas anécdotas o de milagros, van a partir de lo dicho por Rodríguez de Almela en el Valerio de las Historias. Por ejemplo, los dos coinciden en hablar del romance de Alfonso VIII con la judía de Toledo o unas visiones que tuvo Alfonso X en Sevilla. Para hablar de los Trastámara, en ambos casos se consulta a Pérez de Guzmán y además podemos destacar que tenemos el mismo retrato de Juan II que tanto en el manuscrito anónimo como en la obra de Oviedo son excepciones. Hay muy poco de esa modalidad discursiva y de los pocos retratos que hay precisamente es este de Juan II. Asimismo, hay datos extraídos de la crónica de Aragón de Bagad, los dos mencionan las crónicas particulares del Cid y Fernán González, al hablar de Ávila o de algunas casas nobiliarias traen a colación los mismos datos y anécdotas relacionadas con la crónica de Ávila de Gonzalo de Ayora. Y, por último, vemos ideas muy semejantes relacionadas con los fundamentos de la monarquía hispánica y su origen desde los tiempos más remotos, así como una defensa del goticismo, también en perjuicio de la influencia del Imperio Romano.
En ese sentido, tanto el autor anónimo como Oviedo comparten esa especie de protonacionalismo intelectual del que Sánchez de Barba habló en su día al tratar el ideario de Gonzalo Fernández de Oviedo. Ahora bien, tenemos distintos problemas a la hora de articular esta hipótesis. El mayor problema es la ausencia de fuentes documentales sólidas, pero también tenemos que tener en cuenta que trabajamos con unos códices incompletos. Además, no es lo mismo cómo está configurado estos manuscritos anónimos con esas letras de tipo gótico, con los manuscritos de autor de Fernández de Oviedo con su característica letra humanística, frente a esa letra que encontramos, aunque parece que es más un trabajo de taller de copistas profesionales. Además, hay muchas coincidencias textuales, pero dentro de un sistema de compilación de fuentes, con lo cual, aunque puedan coincidir los textos, pero proceden de otros, además se cita de segunda mano. En ese caso, podemos traer a colección algo como esto, una opinión personal, en el cual dice que Oviedo hablaría de algo si vida y disposición para ello Dios me diere, hasta una opinión así está sacada directamente de los comentarios de Año de Viterbo. Por otro lado, hay distintas opiniones. Por ejemplo, hablar en el manuscrito de la Real Academia de la Historia de Reyes de España, vemos como en algunos casos el autor anónimo tiene una opinión del origen de esos linajes basada en fuentes más legendarias que contradice Oviedo y viceversa. Y por último, y sobre todo, que es que vemos que hay otros textos y autores con prácticas también muy semejantes, propio del contexto en el que nos vemos, ¿no? Sobre todo podemos traer a colación Diego Hernández de Mendoza. Es un autor que a finales del 15 y comienzos del 16 escribió primero una crónica de España que también, como en los casos que hemos visto, se sirve de Valera y de Pedro de Corral. Y además una obra de linajes muy cercana a lo que vamos a ver, por ejemplo, en las obras de linajes de Fernández de Oviedo. Bueno, aún así, podemos terminar con una serie de conclusiones. En primer lugar, el manuscrito anónimo es un material de trabajo en curso, es verdad, destinado a un proyecto de mayor envergadura con esas tres grandes partes. No tenemos indicios suficientes, pruebas definitivas, estamos hablando de un trabajo en curso, pero de momento para vincularlo de manera categórica a Fernández de Oviedo, aunque bueno, es una posibilidad sugerente. Pero sí que este manuscrito anónimo nos sirve como testimonio valioso para conocer las prácticas historiográficas de comienzos del 16. Vemos cómo todavía están muy en boga los métodos de compilación de fuentes, los límites todavía difusos entre historia y literatura, por ejemplo, el usar una novela como la de Pedro de Corral para sustentar lo dicho sobre Don Pelayo, además de que nos vemos en un contexto de producción relacionado con la necesidad de esta incipiente monarquía hispánica, bueno, imperio en la época que nos vemos, de un discurso que le dé solidez ideológica. Bueno, con esto voy a concluir y les doy muchas gracias por su atención, además de que estoy a su disposición para cualquier duda.